Todos, está aquí, con razón. Todos sabemos lo que es un testimonio y finalmente es una prueba de algo que alguien quiere demostrar o quiere decir. Cuando hay varios testimonios, si no concuerdan, en lugar de ser una prueba, pues es una contraprueba, a veces se le ponen. Y recordamos en el juicio que se le siguió a nuestro Señor Jesucristo, que muchos daban falsos testimonios, los sacerdotes y todo el tribunal querían presentar estos testimonios, y aunque se pusieron de acuerdo, eran falsos testimonios y no concordaban entre sí. O sea, en lugar de servir para lo que ellos querían, era una prueba de que lo que decían era falso. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 a 8. Y aquí en este pasaje vamos a hablar algo de testimonio. Varias veces se repite en este pasaje esta palabra de testimonio, y dice así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Vamos a orar. Señor, pedimos tu presencia, la presencia de tu Espíritu, para que tú le des poder a tu palabra por medio de él. Tu palabra es lo que tenemos y tu Espíritu es la que lo aplica a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida. Y pedimos que tú uses el Espíritu y la palabra para edificar a tu iglesia. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El mundo es una influencia demasiado fuerte. Va absorbiendo las mentes y los corazones. Las personas están sumergidas en él, viven en el mundo y también viven con valores y principios que aún sin darse cuenta son contrarios a Dios. Lo que a final de cuentas los lleva a quedarse por toda la eternidad en el reino de las tinieblas en el que ya se encuentran. La única manera de vencer al mundo es nacer de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Confiar en la victoria que ya obtuvo por medio de su encarnación, su muerte y su resurrección. Dice Juan, en los versículos anteriores: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi fe en Él. Creo en Él y creo que es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo como un hombre a causa del poder del pecado, el poder de Satanás, el poder del mal. Vino porque era la única forma de ser liberados del mundo. La lucha contra el mundo continúa mientras vivamos en él, y a veces caemos cuando dejamos de acudir a Cristo en la tentación. Pero lejos de caer en la desesperación, no hay nada más valioso que saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque haya caído,
Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el capítulo 2, versículos 1 y 2. La fe me permite ver la gloria y perfección que me espera. La lucha contra el mundo y contra toda su influencia parece larga e interminable. Nos cansamos y nos fatigamos, pero nos alienta a tener la certeza que cada vez tenemos más cerca el día en que seremos glorificados y perfeccionados. No tendremos ni mancha ni arruga al regreso del Hijo de Dios, dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La fe puesta en Cristo me hace vencer. Aunque la lucha no ha terminado, vencí y estoy venciendo. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos el primer testimonio en el versículo 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El tema que Juan está tratando es el de creer en Jesucristo como Hijo de Dios para confirmar la fe y darnos la certeza de tener fe en Jesucristo, sabiendo perfectamente quién es Él y lo que creemos de Él. La razón es la existencia de falsas doctrinas que pretendían y pretenden hacer una distinción entre Jesús, el hombre, y el Cristo eterno. El argumento de Juan es a favor de la unidad de la persona. Es el Hijo de Dios quien nació en Belén y es el Hijo de Dios quien murió en la cruz. No son distintos. Es el Dios hombre. Quiere demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo de Dios. El que vino a hacer lo que nadie más podía hacer y que era y es indispensable para la salvación de la humanidad. Dice allá al principio del versículo, este es Jesucristo. Acaba de decir en el versículo anterior que Jesús es el Hijo de Dios y ahora quiere destacar que es el Cristo. Jesús Cristo, Jesucristo, el Mesías, el ungido. Dice que vino. No solo el hecho de que haya venido, sino el propósito de su venida. Ese ha venido tiene un uso particular en las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, la primera parte del versículo 18 y el 19 dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos, en el 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? A otro. Entre los judíos, el Mesías era el que había de venir
para cumplir con una misión concreta. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, escribió: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí la gracia y la verdad vinieron. Jesucristo es el que las trajo. Él es el que transmite la gracia y la verdad. Entonces, al decir que Jesucristo vino, Juan no se está refiriendo solamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también de alguien que trajo y había de traer lo que Dios había prometido. Vendría como el Mesías prometido. Dice, vino a nosotros como Jesús, el Mesías, mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Este es un pasaje que es difícil interpretar. Y se han ofrecido varias explicaciones. Una dice que las palabras sangre y agua tienen para Juan un significado simbólico, de acuerdo a algo que él vio, que viene del Evangelio de Juan 19, versículos 64 y 35. Y de ahí dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pero regresando a nuestro pasaje, el primer versículo dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El sentido es que este es el que vino como el Mesías, o se mostró que era el Cristo mediante agua y sangre. Si el significado de sangre y agua se refiere a lo que salió de su costado, pues no está claro cómo Juan puede decir que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Algunos creen que el agua habla de nuestro bautismo, de su propio bautismo, y sangre habla de recibir la copa en la cena del Señor. Y Juan escribe sobre cómo Jesús viene a nosotros, viene a los creyentes, y las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Pero si así fuera, no cuadra con la perspectiva histórica que tenía Juan cuando escribió, vino mediante agua y sangre. Escribe sobre algo que sucedió en el pasado, no sobre algo que ocurre ahora en el presente, como sería participar en la Santa Cena o ser bautizado. Además, la palabra sangre solo tiene un significado simbólico en la Santa Cena y el término sangre nunca se utiliza para representar la Santa Cena. Entonces, la explicación más coherente, más lógica, en relación con Jesús, el agua y la sangre, no pueden referirse sino a dos acontecimientos en su vida. El agua debe referirse a su bautismo, al bautismo de él, y la sangre a su cruz. Juan está diciendo que el bautismo y la cruz de Jesús son parte esencial de su obra como Mesías. Nos pasa a decir que no fue solo por agua por lo que él vino, sino por agua y por sangre.
Algunos decían que Jesús vino por agua, pero no por sangre. En otras palabras, que su bautismo era una parte esencial de su obra, pero no su cruz. Enseñaban que el Cristo divino descendió sobre Jesús, el hombre, en su bautismo, pero lo dejó poco antes de morir en la cruz. Y que el Cristo divino no experimentó la muerte. Ellos consideraban que decir que Dios podía morir era denigrar a Dios, era como algo ofensivo. En nuestra época tenemos maneras de tratar de evitar la ofensa de la cruz. Algunos niegan que Jesús es Dios y solo piensan en Él como un mártir. Algunos banalizan la cruz, convirtiéndola en un adorno de joyería, en una obra de arte. Otros reemplazan la cruz con un evangelio psicológico de autoayuda y autoestima, o usan un evangelismo sin cruz. Por eso dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo que Juan está diciendo es que la cruz es una parte esencial de la obra de Cristo, y que era Dios en su nacimiento y Dios en su muerte. Exactamente igual que durante toda su vida. El Mesías había de venir para realizar su gran obra, librar a su pueblo de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Por el pecado la humanidad está bajo la ira de Dios, sin posibilidad de salir de ese estado, condenada por toda la eternidad. Necesitaba ser librada del poder del pecado y de sus consecuencias. El Cristo, el Salvador, vino a pagar por el castigo que merecía. Vino para hacer expiación por sus pecados, borrar sus culpas y hacerlos libres. Esa era su gran obra. Una obra que no podía hacer ningún hombre, ni siquiera un ángel, solamente Dios mismo. Y Juan dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino como el Mesías prometido y lo hizo. Hizo esa gran obra. Lo vemos hacerlo desde su bautismo, que en un sentido es el inicio de su obra en la tierra como Mesías, mediante el agua. Por medio de ella se identifica con su pecado que debía ser lavado. En su bautismo se oyó la voz del Padre y el Espíritu descendió sobre él en forma corpórea, en forma de paloma. Dice Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Así se dio inicio con su ministerio. Cuando Jesús fue bautizado, no lo fue en arrepentimiento por su propio pecado. Él no tenía ninguno, sino porque quería identificarse completamente con la humanidad pecadora. Cuando vino, fue mediante el agua. Fue su manera de decir: yo soy como ustedes, yo soy uno de ustedes. En la cruz se ocupó del pecado, lo expió y nos libró de la ira de Dios. Nos reconcilió con Él al quitar de en medio el pecado que nos separaba, y nos libró del poder del pecado, del poder del mundo, de la carne y del diablo. Cuando Jesús
murió en la cruz, no murió porque tuviera que hacerlo. La muerte no tenía poder sobre él porque él nunca había pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Sino que dio su vida para identificarse con la humanidad pecadora y salvarnos de nuestro pecado. Cuando vino mediante sangre, fue para poder ocupar nuestro lugar como pecador culpable y recibir el castigo que merecía nuestro pecado. Murió como si él fuera el pecador. Es el Cordero de Dios, es la ofrenda, es el sacrificio por el pecado que Dios presenta para cumplir con la ley, para hacer la justicia perfecta. Debido a esto, Juan no hace referencia al nacimiento de Jesús en su Evangelio. Nos señala a Cristo, a Jesús como el Mesías, y centra su atención en el hecho de que es el Hijo de Dios. Pues no alude a su nacimiento, sino a su bautismo, cuando inició su ministerio. Por eso escribe, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. No solamente se identificó con nuestros pecados mediante el agua, también con la sangre. Tanto el bautismo como su muerte son la esencia de su obra a nuestro favor. Juan quería ayudar a que sus lectores entendiéramos lo que Jesucristo había hecho. Y eso se aplica a nuestra situación y a nuestra necesidad. Solo cuando confiamos en Cristo y en su obra, podemos decir, este es mi Mesías, mi Cristo, mi Salvador. Y por medio de su obra y su poder, somos librados y vencemos al mundo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Padre atestiguó que Jesucristo es el Mesías, empezando con la promesa en el jardín del Edén de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. El Antiguo Testamento anuncia el sacerdote, el profeta, el rey, que sería más grande que los profetas, más grande que Moisés, que Aarón, más grande que David, el rey, más grande que Salomón, aquel rey de gran esplendor. Los profetas dan detalles de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento virginal hasta su muerte. No hay ninguna excusa para no reconocerlo. Sin embargo, ni sus enemigos ni sus seguidores pudieron hacerlo. A los dirigentes de Israel, que le eran hostiles, Él los reprendió. En Juan, el Evangelio de Juan 5, la primera parte del versículo 37 y el 39, leemos: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. En el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A sus seguidores les dijo, en Lucas 24, versículos 25-27, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras
lo que de él decía. Sí. 3 dan testimonio. Dice el versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son... Este versículo y el 8 no aparecen así como están aquí completos en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Solo aparecen en la Vulgata latina. Es una traducción del griego al latín, y luego de ahí lo copiaron otra vez, por ejemplo, al griego. Aparece como una nota al margen en las copias de los manuscritos griegos en los siglos XI y XII. Fue añadida por algún copista, pero no formaba parte del texto original. Y por supuesto, no hay nada en este versículo que esté mal, pero las investigaciones han dejado claro que no fue Juan el que lo escribió, y que es un comentario muy posterior y una añadidura a sus palabras. Por eso, la mayor parte de las traducciones modernas lo omiten y ponen ahí una nota al margen, una nota al respecto. El texto de los versículos 7 y 8, sin la añadidura, quedaría: porque 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y la versión de la Reina Valera actualizada, así quedó: porque 3 son los que dan testimonio: el agua, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Como podemos ver, el sentido no cambia quitando la parte agregada. Este es uno de los muy pocos casos muy raros, en los que hay alguna controversia en lo que dice la Biblia en el original. La que tenemos en nuestras manos, esa que tenemos ahí, es totalmente confiable. Solamente hay necesidad de ir a los escritos originales en contados casos, y ninguno cambia el sentido de toda la enseñanza. Solo da algún detalle, alguna aclaración, pero no cambia el sentido de lo que tenemos en nuestras traducciones. El testimonio de la palabra por sí mismo no es creído sin el Espíritu. El testimonio al que se refiere Juan es el testimonio particular que nos da el Espíritu. Un testimonio de la obra de salvación de Cristo. El Espíritu Santo vino a la iglesia en Pentecostés, en Jerusalén, y fueron todos ahí llenos del Espíritu Santo. El Espíritu les da seguridad y certeza. Los convence de manera definitiva que Jesús es el Cristo. Dice, el Espíritu es la verdad, es Dios. Y tenemos el testimonio de que Jesús es el que libera, es el Mesías. Juan está describiendo a Jesús de Nazaret como el Salvador que vino a quitar el pecado del mundo. Son 3 los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. La prueba es el sufrimiento. El mensaje característico de los apóstoles tenía que ver con el sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 17, versículos 2 y 3, dice: y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos, y por 3 sábados discutió con ellos
basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Lo que hacían los apóstoles era demostrar que el Mesías o Cristo, esperado por tanto tiempo, necesariamente tenía que sufrir y que sería sacrificado. El sacrificio de una víctima inocente era necesario para la expiación de los pecados. Y Jesús era ese Cristo, el Cordero de Dios, que se entregó a sí mismo para expiar los pecados de su pueblo. Lo que dice Juan es lo mismo que decía Pablo, y tres cosas dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Mucho tiempo antes, el Señor mismo había establecido un procedimiento para los tribunales israelitas, a fin de llegar a la verdad. En el libro de Deuteronomio está ese procedimiento que consistía en hallar 2 o 3 testigos que fueran objetivos, aparte del acusador. Jesús mismo usó este procedimiento cuando estableció su afirmación como Salvador ante una multitud escéptica de sus compatriotas. Si solo yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Ella estaba citando a Juan el Bautista como su testigo. Y luego cita al Padre Celestial, cuya voz resonó al momento de su bautismo en el río Jordán. Afirmó públicamente a su Hijo como su escogido. Ahora Juan hace la declaración de que hay 3 testimonios de la naturaleza divina de Jesús, que es el Mesías y el Hijo de Dios, el Espíritu, el agua y la sangre. El primer testigo que da su testimonio es el Espíritu. Y es el Espíritu que da testimonio porque el Espíritu, dice ahí, es la verdad. Juan confirma las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vemos lo que dio este testimonio en el día de Pentecostés a la iglesia primitiva y hoy sigue dando testimonio en la iglesia. Juan declara la razón de esta obra de testimonio del Espíritu. Y él escribe, porque el Espíritu es la verdad. Juan identifica al Espíritu con la verdad. Ahí está aludiendo a las palabras de Jesús que él dijo, yo soy la verdad. Tanto Jesús como el Espíritu tienen su esencia en la verdad. El Espíritu da testimonio a causa de su identidad con la verdad en Cristo. En el bautismo de Jesús, Juan el Bautista vio al Espíritu descender sobre Jesús. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Él testificó que Jesús es el Cordero de Dios. Al ver a Jesús que andaba por allí dijo,
he aquí el Cordero de Dios. No solamente eso, el Espíritu da testimonio sobre toda su vida. Las palabras da testimonio son muy significativas. El Espíritu da testimonio como testigo de la concepción de Jesús, del nacimiento de Jesús, de su bautismo, de su enseñanza y de todo su ministerio, incluyendo su muerte allí en los evangelios. Si vemos sus palabras, lo que dijo y lo que hizo, solo se pueden explicar por medio del Espíritu. De Juan 3:34, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús está lleno del Espíritu Santo y por eso puede hablar como ningún hombre puede hablar. Y solamente por eso puede hacer sus obras perfectas. Pablo dice de él en Romanos 1:4, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor. En Pentecostés, el Espíritu da testimonio de que Cristo es el Mesías, porque fue Jesús el que lo envió a la iglesia tal y como lo había prometido. Les dio el don del Espíritu que es derramado sobre los creyentes. El Espíritu da este testimonio en la iglesia misma y en el testimonio de la vida de la iglesia. Pedro dijo a las autoridades judías en Hechos 5:32, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ahí está la declaración y el testimonio del Espíritu Santo. Él da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El agua da testimonio de que Jesús es el Mesías en su bautismo. Y ahí fue ungido como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Allí el Padre declaró y dio testimonio del hecho de que Jesús es su Hijo, el Cristo, el Mesías, y que había venido a hacer la obra que se le asignó. El testimonio del Espíritu y el agua es el mismo, de diferente manera, pero nos llevan a la única conclusión posible. El último testimonio, el de la sangre, está centrado en la muerte de Cristo en la cruz. Su sangre fue derramada cuando su corazón fue traspasado por una lanza. Ahí su muerte quedó certificada. No había ninguna duda de que estaba muerto. Y la muerte nos lleva a su resurrección. Y la resurrección es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección lo confirma y es la prueba definitiva. En su muerte vemos que es el Cristo y el Salvador. Los judíos tenían un concepto equivocado del Cristo. Ellos esperaban a un gobernante, a un rey poderoso en lo político, a un guerrero invencible en lo militar. Cuando no cumplió con sus expectativas, lo crucificaron, se burlaron de él y lo despreciaron. Veían las señales milagrosas que hacía y les decía quién era, pero no le creían. En Juan 10, 24-26, entonces lo rodearon los judíos
y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No era el Cristo que ellos esperaban. Esperaban a un Cristo que les diera poder y riqueza. Esperaban gobernar ellos el mundo, ser la potencia militar dominante de la época. Creían en un Cristo falso, como ahora. Muchos esperan y quieren un Cristo que los prospere en este mundo. Están en un error. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Sin embargo, su muerte, junto con las señales y maravillas que ocurrieron, convencieron a un oficial romano y a los soldados que lo acompañaban. En Mateo capítulo 27, versículos 50 y 54, dice: pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Espíritu, el agua y la sangre, de diferente manera, dicen lo mismo. Los tres concuerdan: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el único Salvador, que vino mediante agua y sangre. El mensaje del Evangelio consiste en ser reconciliados con un Dios santo por medio de la muerte redentora de Cristo, encontrando la reconciliación a través de un arrepentimiento sincero y profundo. Hay muchos engañados porque fallan en su conocimiento del Cristo verdadero y tienen a un Cristo falso, que de alguna manera no es el Dios verdadero, no es completamente Dios, o de alguna manera no es el verdadero Salvador. Creen en la divinidad de Cristo, pero de un Cristo a su medida. Creer en la divinidad de Cristo quiere decir creer en todo lo que es esencial para la salvación. Quiere decir creer en sus obras, en su encarnación para ser el Dios hombre, en su sangre purificadora derramada hasta morir, en su resurrección que demuestra que pagó por completo por el pecado y nos libró de su poder y de la esclavitud, de la muerte, del mundo, de la carne y del diablo, y creer en su poder de salvación por medio del nuevo nacimiento. Quiere decir rendirse a su absoluta autoridad y obedecer todos sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, sabemos que el testimonio es claro y también sabemos que sin el Espíritu no podemos creerlo, nadie puede. Sabemos que somos imperfectos,
que somos pecadores y débiles, pero tenemos este testimonio. Ayúdanos a creerlo y a aplicarlo. Decimos muchas veces que amamos a Dios, pero no queremos obedecer sus mandamientos. Queremos un Cristo que haga lo que nosotros queremos que haga. Y si no lo hace, lo desechamos. Señor, ayúdanos. Necesitamos más de ti, más de tu poder, de tu Espíritu. Que tu palabra sea aplicada por ese Espíritu. Aquí, entre tu pueblo, en tu iglesia. Que pedimos que tú obres según tu poder, según tu voluntad también. Y sabemos que se va a hacer lo que tú quieres que se haga y que sea para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.